gracias por estar acá con nosotros. Recibimos una comunicación de parte de algunos clientes que nos preguntan cómo se desarrolla la visita técnica de parte de las autoridades que verifican el cumplimiento de las normas de salud y seguridad ocupacional. Lo que nosotros consideramos importante es conocer el formulario que lleva las autoridades del ICS, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y esto puede ser también manejado juntamente con el Ministerio de Trabajo. Para tratar de abordar correctamente la pregunta que nos hicieron, básicamente es cómo manejar una visita técnica de verificación de las normas de salud y seguridad ocupacional en el centro de trabajo. Si quieren, vamos a entrar en materia inmediatamente y vamos a conocer cuál es el formulario con el que las autoridades, los técnicos del ICS llegan a la visita empresarial. Vamos a poner en pantalla lo que es el formulario. El formato del formulario puede que cambie, pero actualmente nosotros sabemos que es este formulario que ellos están utilizando, se dan cuenta, es del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del Departamento de Medicina Preventiva y corresponde a la sección de salubridad, seguridad, higiene y prevención de accidentes. El título es Listado de verificación de las condiciones laborales seguras para el sector empresarial ante la pandemia por COVID-19. Lógicamente, esto es un formulario que lleva el técnico y se presenta, se tiene que identificar con su gafete y tiene que establecer de alguna manera el nombramiento para que fue establecido. Después de esas formalidades, pues ya entra él a verificar físicamente los espacios de la empresa. Lo primero que él va a establecer es, lógicamente, las generalidades de la empresa, como el nombre de la empresa, el número patronal, dirección, teléfono y, lógicamente, todos los datos importantes que nos van a pedir en algún momento en la visita. Tengan en cuenta que piden la actividad económica, el número de trabajadores, los horarios, cuántos hombres, cuántas mujeres, si hay turnos, la fecha y también colocan la fecha de la próxima visita. En nuestro video anterior establecimos de que regularmente cuando hacen esta visita las autoridades dejan un mes aproximadamente de espacio para verificaciones. Entonces, habría que tomarlo muy en cuenta. Posteriormente ya viene un chequeo, un listado de chequeo de las verificaciones de las medidas preventivas. Observemos que está el número de medida, la descripción de la medida y luego ya la calificación. Y estos espacios en blanco los van llenando los técnicos. Por ejemplo, la medida preventiva y establecemos implementación sí, no se implementó o en algunos casos no aplica y hay un espacio para que el técnico establezca las observaciones. Veamos ya detenidamente, entremos en materia de lleno y la primera medida es la número 1, el plan de PRL con la estrategia de prevención de control de brotes SARS-CoV-2 en el centro de trabajo. Quiero hacer una aclaración, este es un modelo del ICS, en realidad entiendo que el ICS lo que está identificando acá es a iniciales de PRL, entendemos que es el plan de riesgos laborales. Tengo que aclarar que la nomenclatura no es la que la normativa regula, porque la que la normativa regula en realidad lo denomina plan de prevención de riesgos. Sin embargo, entiendo que el formulario PRL, entiendo que es un plan de prevención de riesgos laborales. También quiero aclarar el tema de los brotes SARS-CoV-2. Este tema es un tema técnico a nivel sanitario porque el virus se ha identificado como SARS-CoV-2 que genera la enfermedad conocida como COVID-19, coronavirus y todo el tema. Pero el nombre técnico, incluso de laboratorio, es SARS-CoV-2. Hecho esta aclaración, la primera medida que ellos van a pedir es el plan de prevención de riesgos. Lógicamente el técnico va a llegar y le va a pedir, bueno, por esa razón es que al inicio les preguntan cuántos trabajadores son, porque si quieren veamos de alguna manera, fundamentándonos en el reglamento.
Y aquí vamos a ir analizando con el reglamento que el reglamento de salud y seguridad ocupacional, acuerdo gubernativo 229-2014 y sus reformas 33-2016, 302, siempre del mismo acuerdo, 302, y vamos a llegar al 302. En el segundo párrafo, ahí dice, todo patrono que cuente con menos de 10 trabajadores debe disponer de un plan de prevención de riesgos laborales autorizado por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo o la sección de Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este es el plan del que es el primero que ellos van a verificar. ¿Cuándo la empresa tiene que tener este plan? Cuando tiene menos de 10 trabajadores, es decir, que tenga de 1 a 9 trabajadores. Si su empresa tiene de 1 a 9 trabajadores, lo que tiene que contar es un plan de prevención de riesgos. En este artículo podemos verificar el nombre correcto. Acá dice que tenemos que contar con 302, todo patrono de un plan. Vamos a marcarlo ahí. Correcto. Un plan de prevención de riesgos. ¿Cuándo debemos de tener un plan de prevención de riesgos? Cuando la empresa tenga menos de 10 trabajadores. 10 trabajadores ya es otra categoría, pero de 1 a 9 trabajadores, la empresa debe contar con un plan de prevención de riesgos. Y es lo primero que les van a pedir. Entonces, si la empresa es bastante pequeña, es decir, tiene menos de 10 trabajadores, lo que tienen que tener es un plan de prevención de riesgos. ¿Qué es un plan de prevención de riesgos? Pues entonces es un análisis, es un estudio, hay formatos que el Ministerio de Trabajo ha establecido donde podemos verificar el cumplimiento, los riesgos y validarlo y someterlo a aprobación. No es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, es un análisis que tenemos que hacer en la empresa de cuáles son los riesgos que se tienen que establecer y cuál es la prevención y cuáles son las ejecuciones que se deberían de realizar y echar a andar para poder cumplir con los mecanismos de salud y seguridad ocupacional. Entonces, volvamos al formulario de verificación. El primer medida preventiva que les van a pedir es el plan de prevención de riesgos. Si no lo tenemos, porque nosotros de repente no hemos estado cumpliendo o no hemos estado verificando o no nos hemos puesto al día con esas obligaciones, nos van a decir la implementación no la tenemos y eso ya es un incumplimiento. En las observaciones va a decir no lo tienen, lo desconocían y luego nos van a señalar un plazo de un mes. El problema con que nos señalen un plazo de un mes es que un mes es bastante poco tiempo para levantar un plan de prevención de riesgos. Posiblemente sí se logre, pero ya contratiempo y ya con gastos y a la carrera muchas veces las cosas no salen bien. Entonces, el primer punto es el plan de prevención de riesgos. ¿Cuándo lo tenemos que tener? Cuando tengamos menos de 10 trabajadores. Si tenemos 10 trabajadores, ¿qué sucede? Bueno, en ese caso es ya la medida número 2, que es el plan de salud y seguridad ocupacional con la estrategia de prevención del control de brotes SARS-CoV-2 en el centro de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de prevención de riesgos con un plan de salud y seguridad ocupacional? ¿Cuál es la diferencia entre la medida 1 y la 2? Bueno, la diferencia es el número de empleados. Volvamos al artículo 302 del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Y acá nos dice, todo patrono que cuente con 10 en adelante debe contar con un comité, pero arriba vamos a establecer que tenemos que tener un plan de salud y seguridad ocupacional.
Sí, siempre en ese artículo lo tenemos. Siempre en este artículo lo tenemos. En el 302, justamente acá lo dice. Debe disponer un plan de salud y seguro ocupacional. Este plan de salud y seguro ocupacional debemos de entenderlo cuando tengamos más de 10 trabajadores. Si tenemos más de 10 trabajadores, definitivamente tenemos que contar con un plan de salud y seguro ocupacional. Este plan de salud y seguro ocupacional es en base igual al plan de prevención. Lo único que este va avalado y va elaborado por un médico registrado y especializado en salud y seguro ocupacional. Y en este artículo 302 nos establece cuál es el contenido de este plan de salud y seguro ocupacional. No nos vamos a detener porque realmente esto es bastante fuerte, pero lo que sí queremos que tengamos bien claro es las procedencias, que si procede la medida número 1 o ya la medida número 2, que es el plan de salud y seguro ocupacional. Ambos documentos son documentos físicos. Ambos documentos deben de ser avalados, autorizados, revisados, firmados, registrados en el Ministerio de Trabajo. Esto es demasiado importante porque el análisis que lleva más, si usted en su empresa tiene más de 10 trabajadores, el análisis es mucho más completo, mucho más exigente que si tuviese menos de 10 trabajadores. Entonces, volviendo al formulario que va a usar el técnico de salud y seguro ocupacional, es ahí la importancia, porque lo primero que llegan a pedir es el plan de prevención de riesgos o el plan de salud y seguro ocupacional. La diferencia es, recordemos, la cantidad de trabajadores. Si su empresa supera los 10 trabajadores, definitivamente tenemos que tener un plan de salud y seguro ocupacional. Veamos con el número 3. Acá aparece ya la figura del monitor. Monitor de SSO de 1 a 9 trabajadores. La mecánica del reglamento siempre va a hacer la división entre mayores de 10 trabajadores, menores de 10 trabajadores, y siempre en el artículo 302 nos establece el perfil de los monitores. Antes que nada, yo quiero verificar en ningún lugar del reglamento nos define lo que es un monitor. El artículo 10 de este reglamento, en algún momento es la primera vez que se menciona el monitor. Artículo 10. No quiero leer todo el artículo porque habla de los comités y no me quiero enredar en ese tema, pero sí al final dice sobre el monitor. Dice: sus funciones deben de ser desarrolladas en el reglamento interior de trabajo correspondiente y los lugares de trabajo que cuenten con menos de 10 trabajadores deben contar con un monitor de salud y seguro ocupacional, quien tendrá a su cargo la gestión de prevención de los riesgos laborales. Sus atribuciones y actividades deben estar debidamente autorizados en su libro de actas por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué es el monitor de salud y seguridad ocupacional? O como lo menciona el mismo reglamento, el monitor de SSO. El monitor es una persona, es un nuevo cargo dentro de la empresa que es el encargado de velar por el cumplimiento, por observar las normas. Este monitor debe de tener conocimiento de las normativas, de estos reglamentos que estamos hablando. Recordemos que es el 229-2014. Recordemos que también es su reforma el 33-2016 y el Acuerdo Gubernativo 79-2020 de Presidencia de la República. Estos instrumentos legales los tiene que conocer el monitor porque aquí están plasmados los derechos y las obligaciones que tenemos que desarrollar. Además de eso, el monitor debe ser capacitado por dependencias específicas, como es el Ministerio de Trabajo o, en su defecto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Cuando en la empresa se defina el monitor, este monitor debe recibir esa capacitación que le avale tener ese cargo y tener esas responsabilidades. Volviendo con el tema de monitores, vamos otra vez al 302 del reglamento que contiene el 229-2014, donde ya nos habla de los perfiles del monitor. Este cuadro es bien importante que tenemos en pantalla porque ya teniendo claro que el monitor es un nuevo puesto, aquí podemos establecer algunas situaciones. Si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, el perfil del monitor de salud y seguro ocupacional debe ser un trabajador capacitado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en primeros auxilios y el uso del botiquín. Este trabajador no necesariamente tiene que ser un nuevo trabajador. Como bien lo dice la norma, es ya un trabajador dentro de nuestra empresa que recibe la capacitación y que elabora y ejecuta esta doble función, que además de ser una secretaria, un vendedor o lo que considere la empresa, va a tener la función de ser un monitor de salud ocupacional y va a ejecutar lo que le capacite el ICS o, en este caso, el Ministerio de Salud Pública. Cuando la empresa tiene menos de 10 trabajadores, es decir, para que lo vayamos entendiendo, si su empresa tiene menos de 10 trabajadores, el documento que tienen que elaborar es un plan de prevención de riesgos. Si su empresa tiene menos de 10 trabajadores, tiene que asignar a uno de los 9 trabajadores, como máximo que puede tener, asignarlo como monitor, mandarlo a recibir las capacitaciones de salud y seguridad ocupacional y él será el encargado de ejecutar las políticas de salud y seguridad ocupacional. Esto es importante también. Los monitores, en la tercera columna, establece que es una persona por jornada de trabajo. Si en su empresa hay 2 jornadas de trabajo, deben ser 2 monitores para que cada monitor cubra una jornada cada uno. Esto es el primer nivel de una empresa que tiene menos de 10 trabajadores. El segundo nivel, que es la siguiente columna, ya nos habla de una empresa cuyo tamaño es de un rango de 10 a 100 trabajadores. Si su empresa supera los 10 trabajadores, pero tiene menos de 100, si están en ese rango, el perfil del monitor de salud y seguridad ocupacional, esto sí hace una nueva contratación. Debemos de conseguir un nuevo perfil y porque es un auxiliar de enfermería. Puede ser hombre o puede ser mujer, eso es indistinto, pero debes tener una auxiliar de enfermería capacitado en prevención de riesgos laborales. Esta capacitación solo la va a dar el ICS y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Si no tienen esta capacitación, nos puede dar problema. Entonces, antes de que usted contrate a este auxiliar de enfermería, debe contar con estos avales del Ministerio de Salud Pública para que usted pueda optar a un puesto de estos. De nuevo, en todos los casos es un monitor por cada jornada en el centro de trabajo. Si en su centro de trabajo es una oficina que tiene de 100 y menos de 100 trabajadores, de 10 y 100, entonces, y solo es una jornada, pues es una auxiliar de enfermería. Si hay más jornadas, debe ser tantos auxiliares de enfermería que hagan las veces de monitor como jornadas laborales que tengan en su empresa. El siguiente nivel, ya el reglamento nos establece superior a los 100 trabajadores, pero hasta 500. Hay empresas grandes que tienen más de 100 trabajadores y de repente tienen hasta 500. Si tenemos ese tamaño de empresa, tenemos que tener como monitor a un enfermero profesional capacitado en prevención de riesgos. De la misma manera, como lo mencionamos en auxiliar de enfermería, este perfil de monitor en salud y seguridad ocupacional debe ser capacitado por el ICS o, en su defecto, por el Ministerio de Salud Pública. Pero ojo, es un enfermero profesional debidamente capacitado en prevención de riesgos. Otra vez,
Esto es un monitor por cada jornada de trabajo. ¿Qué pasa si en el centro de trabajo hay más de 500 trabajadores? De 500 para arriba, acá tenemos que contratar a un médico colegiado activo capacitado en prevención de riesgos laborales, y esta capacitación la tienen que tener mediante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o el Ministerio de Salud Pública. De nuevo, es un médico por cada jornada de trabajo. Entonces, recapitulando, ¿qué es el monitor? El monitor entonces va a ser la persona que va a conocer, que está capacitado por los ministerios el Ministerio de Salud Pública o en su defecto por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que conoce sobre las normas de salud y salud ocupacional, que se familiariza con los planes de prevención o con el plan de salud y salud ocupacional, que lo conoce y lo ejecuta. Él es el responsable entonces de la observancia en el centro de trabajo de las normas de salud y salud ocupacional. Este puesto, en algunos casos, debe ser una nueva contratación y solo en el caso de que sean menos de 10 trabajadores, debe ser un trabajador capacitado para cubrir las situaciones de primeros auxilios y el uso del botiquín. Entonces, volvamos de nuevo al checklist que va a llevar el técnico. Ya nos habla entonces del monitor de salud y salud ocupacional, si tienen de 1 a 9 trabajadores. Si ustedes se dan cuenta, el número 4 establece monitor de salud y salud ocupacional, auxiliar de enfermería, esto es, si recordamos, de 10 a 100 trabajadores. Y luego tenemos al monitor de salud y salud ocupacional, que es el enfermero profesional, que es de 101 hasta 500 trabajadores, o en su defecto, el monitor de salud y salud ocupacional, que es el médico ocupacional. En todo caso, allá arriba, en el formulario, otra vez nos van a calificar si la implementación lo tenemos, si no lo tenemos, en ese caso no aplica. ¿Qué va a pasar si mi empresa únicamente tiene que contar con un monitor que es en el primer nivel, porque mi empresa tiene de 1 a 9 trabajadores? Pues en ese caso le decimos sí aplica y le ponemos un cheque, y luego ya cuando vengan las demás, el auxiliar de enfermería, el médico, el enfermero profesional o el médico profesional, le van a poner ahí no aplica por el número de trabajadores de la empresa. Sigamos. Y el 7 nos van a pedir el comité bipartito de salud y salud ocupacional. En ese sentido, regresamos al artículo 10 del reglamento de salud y salud ocupacional, que es la norma 229-2014. En ese artículo nos habla de la organización de la salud y la seguridad ocupacional en el centro de trabajo. Veamos el artículo 10. Hoy sí, leamos. En todo lugar de trabajo, vean lo que la norma preceptúa. Todo lugar de trabajo debe contar con un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional. Yo creo que esto hay que resaltarlo porque nos aclara si debemos o no debemos hacerlo. La norma dice todo lugar de trabajo debe contar con un comité bipartito. Estos comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional deben ser integrados con igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, los cuales no deben ser sustituidos por ninguna clase de comisión o brigada que tengan funciones similares. Quiero aclarar esto. Este comité bipartito va a funcionar dentro del centro de trabajo independientemente si tuviesen brigadas de primeros auxilios, eso es otra cosa. Si tuviesen brigadas de terremotos, eso es otra cosa. Si tuviesen brigadas de emergencias, el nombre que les pongan, este comité no puede ser absuelto, no puede ser de alguna manera confundido con otro tipo de organizaciones, aunque sean similares a la salud y la seguridad ocupacional. El comité bipartito debe ser autónomo independientemente de que haya o no otra forma de organización. Los miembros que formen parte del comité también pueden formar parte de otro comité o brigada de primeros auxilios. Eso no es un impedimento.
pero no se puede sustituir y decir, no tenemos el comité porque tenemos la brigada de primeros auxilios, entonces no hicimos el comité. Si decimos eso al técnico de salud y seguridad ocupacional, va a colocar que no tenemos nosotros la organización del comité bipartito. Espero haya sido clara la explicación. En todo caso, nos pueden escribir sus dudas, sus comentarios, nos pueden llamar y podemos de alguna manera apoyarles más en esta información. Las atribuciones y las actividades de estos comités deben estar debidamente autorizadas en un libro de actas. Hay el acuerdo que es el 33. El 33, 2020, 2021. 33-2020 que habla sobre la organización de los comités. Ese acuerdo, ese no lo tenemos en pantalla, pero si quieren lo podemos desarrollar posterior. Este acuerdo nos va a permitir establecer y estudiar a fondo, lo vamos a hacer en otro video donde nos dediquemos únicamente al comité bipartito, cómo funciona, cómo se organiza, cómo levantan las actas, cuáles son sus funciones, cada cuánto se reúnen, cuál es su forma organizacional, cómo toman las decisiones, cuál es la mecánica que tiene que tener el comité con el monitor. Vamos a hacer un video específicamente del comité y su organización. Pero hoy por hoy solo queremos que vayamos entendiendo las figuras y entendiendo lo más básico y lo más general de todas las normas. Bueno, entonces ya el artículo 10 nos establece que el comité lleva un registro que es el libro de actas. Este libro de actas debe ser inscrito y es físico, no es digital, debe ser elaborado a mano. Cuando desarrollamos el tema de los comités y su organización, vamos incluso a establecer una minuta del acta que deben ellos elaborar cada vez que se reúnen. Entonces, ya sabemos que tienen que ir documentando cada situación. Si en el centro de trabajo, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, el día lunes se repartieron mascarillas, entonces tienen que documentarlo en el libro de acta. Con fecha tal y tal, se levanta un acta como tal. Se hizo entrega de tantas mascarillas a tal personal y lo tenemos que documentar. Si establecimos que hubo un brote o una persona contagiada de COVID, también hay que documentarlo. Tal día, en tal hora se estableció, se determinó y se procedió a cumplir con las normas y se detalla todo lo que se hizo. Si en algún momento, no solo es en relación al COVID-19, hoy por hoy es lo más sensible, pero el término de salud y salud ocupacional conlleva muchas cosas, desde los extintores de incendios que deben estar colocados estratégicamente en el centro de trabajo. Estos tienen fecha de vencimiento, cuando son rellenados y llevan un registro. Todo esto debe ser documentado en el libro de actas. Ya el artículo 10 nos está estableciendo que debemos de llevar un libro de actas que debe ser autorizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Muy bien. Entonces, volvamos al tema de los comités y que es el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional. Este comité por el tiempo no quiero que sea tan cargado, pero vamos a ir analizándolo. Depende de la cantidad de personas que tenga el centro de trabajo, entonces va a ir integrándose por la misma cantidad de representantes del patrono y representantes de los trabajadores. Entonces, la norma establece, en dado caso, en el más pequeño, una expresión más pequeña, que son 2 personas que representan al patrono y 2 personas que representan a los trabajadores. En ese caso se integraría con 4 personas. De ahí ellos se organizan, se hace una estructura y se hace una jerarquía. Y luego ya vamos a analizar en su momento en un video posterior cómo se van tomando las decisiones y cómo se van a ir documentando, qué roles van jugando. Pero en este ítem número 7, lo que nos van a pedir es si ya está integrado ese comité. Entonces yo lo que quiero que entiendan ahora, hoy por hoy, es cuando recibamos, si es que nos visitan, realmente los primeros requerimientos son los más intensos, porque nos van a pedir el plan de prevención de riesgos, o si nos aplica porque superamos los 10
los 10 trabajadores el plan de salud y salud ocupacional. Luego nos van a pedir que si ya tenemos designado el monitor, y quiero que piensen que si su empresa tiene más de 10 trabajadores, es una nueva contratación. Entonces, superar este requerimiento, de repente en un mes no nos va a dar tiempo, porque ustedes tendrán que levantar un programa de selección, y hoy por hoy nosotros hemos estado apoyando a algunos clientes y este perfil de monitores de salud y salud ocupacional, hay mucha demanda y hay poca oferta en el mercado laboral. No es fácil conseguir esta contratación, no digamos un médico de salud y salud ocupacional. Entonces, es importante que veamos que los primeros 7 ítems es algo demasiado importante. Nos piden el plan, nos piden el monitor y nos piden el comité, que es lo más intenso de entrada, lo más fuerte en salud y salud ocupacional. Esto es importante que nosotros lo analicemos, veamos el 8, el requerimiento número 8, y nos vamos a quedar ahí en este video. Libro de actas debidamente autorizado. Ya son 4 temas demasiado fuertes. Repasemos el plan de salud y salud ocupacional, o en su defecto, el plan de prevención de riesgos. Luego nos van a pedir el monitor, nos van a pedir el comité y nos van a pedir el libro de actas debidamente autorizado. Si no hemos hecho nada en la empresa, nos van a tomar muy mal parados y nos van a dar un mes. Y luego viene la cuenta regresiva y posiblemente en un mes va a ser muy difícil que nos dé tiempo cumplir con esto. ¿Y qué pasa si no cumplimos? Bueno, aquí ya vienen las sanciones. Es lo que realmente no quisiera hablar, pero la verdad es que es importante que lo veamos. Ya son las sanciones que nos marcan el cumplimiento de las normas. Sanciones 552. Toda violación a cualquier disposición preceptiva o prohibitiva por acción u omisión contenidas en el presente reglamento da lugar a imposición de una sanción según establecido en los artículos 271, 272 del Código de Trabajo. Esto es fuerte porque ya cualquier situación que no cumplamos, no tenemos el plan, una falta, no tenemos el monitor, otra falta, no tenemos el comité, otra falta, y no tenemos el libro de actas registrados, solo en esos ítems llevan 4 faltas que pueden ser asignada una sanción, depende de la gravedad que el inspector lo juzgue, de entre 3 a 12 salarios mínimos por cada sanción. Entonces, esta situación es fuerte y deberíamos de tener mucho manos a la obra en la empresa para evitar ese tipo de sanciones y cumplir con el marco legal. Vamos a dejarlo hasta aquí en este video y en el próximo vamos a seguir, estén pendientes del próximo video, vamos a seguir analizando el checklist de lo que tiene a su cargo la inspección. Y veamos exploremos lo que falta, el puesto de control. Luego del puesto de control tenemos la vigilancia epidemiológica. Luego tenemos áreas y puestos de trabajo. Ellos van a entrar a ver cómo están los puestos de trabajo. Y luego tenemos buenas prácticas de higiene. Ahí vamos 27. Transporte de los trabajadores. Presencia de casos positivos de COVID-19. Allá llevamos 33 medidas de prevención de riesgos que nos van a estar preguntando. El día de hoy agotamos 8 a grandes rasgos, tratamos de buscar los fundamentos de todo. Seguramente nos van a surgir muchas dudas, con mucho gusto podemos atenderle sus comentarios, sus dudas, y estén pendientes del próximo video que vamos a continuar con el listado de verificación de condiciones laborales en el sector empresarial. Buenas tardes.